La paz de Dios y la misericordia del Señor sea con todos ustedes y que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros, nos acompañe como Él nos prometió, El Señor, cuando se fue al cielo, dijo: no os dejaré huérfanos, dice, enviaré al Consolador, que sabemos que es su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu está. Entonces, por ese motivo, sabiendo que su Santo Espíritu está, le pedimos por el Señor Jesucristo, ¿no?, que Él esté con nosotros y que nos ayude en el entendimiento de la palabra. En el entendimiento de la palabra, como lo fue antes, cuando estaban los discípulos y predicaban el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo los envió a predicar su Evangelio. El Evangelio es todo lo que el Señor dejó. Y dentro de ese Evangelio que dijo el Señor, que lo trajo del cielo, ese mismo Evangelio que Él triunfó en el cielo, fue el que también va a triunfar, a vencer al diablo, ¿no?, con ese mismo Evangelio. Pero ese mismo Evangelio también tiene doctrina. Tiene una doctrina fundada en ese Evangelio. No puede la doctrina tener contradicción. No puede. Un enviado del Señor no puede contradecirse con otro enviado del Señor. Porque en su Evangelio está la enseñanza. Está el mensaje, y esa enseñanza que tiene ese Evangelio es la promesa para nuestra alma. Tiene un poder tan grande el Evangelio que mucha gente duerme en el sentido de que no se da cuenta cuán grande es el Evangelio del Señor. No nos ponemos a pensar en eso. Pero a través de ese Evangelio el Señor vino y cumplió lo que ya estaba determinado de Él. Vino el Señor y cumplió. Y antes que viniera el Señor, envió a los profetas conforme al Evangelio. Y ese Evangelio tiene un orden. Y ese orden es el que los que dicen que creen en Dios tienen que buscar ese orden. Porque hoy vemos un mundo en desorden. ¿Por qué digo en desorden? Porque el Evangelio nos dice una cosa o nos muestra una enseñanza verdadera, una enseñanza de amor, de verdad, un trabajo que hicieron los que el Señor envió e hicieron el mismo Señor Jesucristo, un trabajo hasta de muerte que pertenece al Evangelio. Y hoy vemos que ese Evangelio se ha salido del orden. El Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos, los envió primero, dice, a adoctrinar a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero lo primero es adoctrinar. Pero no significa adoctrinar estas doctrinas que hay, que pertenecen a las iglesias, que pertenecen a lo terreno. No, adoctrinar es enseñar el Evangelio que es para la vida de nuestra alma, es el que tiene la promesa para nuestra alma. Entonces yo le decía que no es algo así nomás. El Evangelio es muy grande y muy importante. Y dentro de ese Evangelio también están los estatutos del Señor. Y no solamente los estatutos, está la justicia que es del Señor. La justicia
¿Qué vendría a ser la justicia? Bueno, todo lo que estamos hablando, desde un principio, desde que Dios hizo al hombre en la tierra, desde que mandó a sus profetas que dieron la vida por llevar por darle el alimento para el alma del hombre, ¿no? Y poder salvarlo. Y así fue enviando el Señor a través del tiempo, ¿no? A estos grandes profetas, como hablamos el domingo pasado, que hoy voy a seguir el tema, grandes hijos e hijas de Él. Hijos e hijas de Él, que participaron como Él participó de carne y de sangre. E hicieron un trabajo de justicia porque trabajaron para el Dios, para el Señor, con un mismo sentido. Entonces, nosotros también tenemos que introducirnos a través del Evangelio y la doctrina en ese sentir que hubo antes, que el Señor lo daba. No que seamos todos, que piensemos todo lo mismo. No quiere decir que nosotros vayamos a tener la misma mente en todas las cosas, no. Sentir lo mismo es a través de su Evangelio, de su enseñanza, que todos entiendamos lo mismo. Y ahí es cuando obra su Santo Espíritu, que todos podamos entender de la misma manera lo que está escrito, la determinación del Señor, todo. Entonces, el Evangelio dice, lo trajo el Señor, que también venció en el cielo. Ese Evangelio contiene estatutos, contiene justicia, juicio, contiene doctrina y contiene una palabra de hermandad, de fraternidad, que todavía el hombre no ha llegado a eso, porque si hubiera llegado a eso, no estaríamos divididos con tantas organizaciones religiosas que sabemos que hay. Porque estas organizaciones religiosas que hay no están escritas en la Biblia, o sea, para dividir. No. Entonces, tenemos ejemplos bíblicos que cuando viene un tiempo de un fin porque es necesario un cambio, un ajuste. O cumple Dios la promesa. Cuando, para poner ejemplo de esto, cuando el Señor Jehová, el pueblo hebreo fue en cautiverio, estuvo en Egipto, por los egipcios, estuvo en cautiverio 400 años. 400 años. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo había desobedecido y Dios se había enojado por las obras que ellos hacían. Como nos puede pasar a nosotros ahora que el Señor dejó su iglesia y hoy hay miles de iglesias. El Señor se enoja y viene el tiempo del cumplimiento y lo tiene que cumplir. El Señor se enoja con todo lo que no es Dios. Se enoja. Entonces, pasaron los 400 años y envió a Moisés, una criatura de él, no de los egipcios, sino una criatura enviada de él directamente del cielo, Moisés. Y así todos los hijos y las hijas que el Señor envió para darle el alimento a su alma, que es la promesa. Entonces, hoy voy a continuar con el tema de la semana pasada, que yo estuve hablando de que Dios no hace diferencias. El que hace las diferencias son los hombres y sus doctrinas, que sabemos que son variadas doctrinas. Además, en San Mateo lo dice claramente que antes que el Señor venga, iban a haber variadas doctrinas, iban a haber falsos apóstoles, iban a engañar, y si es necesario, dice, aún a los que Él envía, podían
podían ellos convencerlos, ¿no? Y perderse. Pero si será poderoso las divisiones, ¿no? Porque el que está detrás de todo esto es el diablo, que fue vencido en el cielo y que fue arrojado en la tierra. O sea, fue arrojado, fue despedido del cielo. Y como el hombre ya estaba en la tierra, él vino acá a hacer su trabajo. Bueno, hermanos, voy a repasar para continuar el texto que hemos leído en Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 15, para hacer memoria de la semana pasada y retomar el tema. Y dice así: este es Moisés, el cual estuve hablando, el que libertó al pueblo hebreo, ¿no?, de mano de Faraón, que los tenían de esclavos. 400 años de esclavitud lo tuvieron. Pero la promesa del Señor se tenía que cumplir y envió a Moisés a liberar a ese pueblo con mano dura, con mano dura. Bueno, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, dice: guardad pues mucho vuestras almas. Fíjense en que hago énfasis en esto porque estas palabras tienen mucha importancia para detenerse y prestar mucha atención. El enviado de Dios, el Hijo de Dios, que envió el Señor, dice: guardad pues mucho vuestras almas. Se preocupaba del alma directamente, que era lo que estábamos hablando antes, ¿no? La prédica no es para el cuerpo, sino para el alma. El alma es la que tiene la promesa. Entonces, el alma es la que Dios quiere, y el alma es la que tiene que ser alimentada para poder pertenecer al Señor que la dio. Dice que Él la dio y que Él la pide también. Pero Él nos pide que nosotros guardemos todas las cosas que pertenecen al Evangelio, que pertenecen a la doctrina, que pertenecen a los estatutos, al juicio de Él. Entonces, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Porque no os corrompáis, dice, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Mire cómo el enviado se preocupaba por el alma. Guardad pues vuestra alma. A Dios nadie lo vio. ¿Cómo puede ser que hagan imágenes de Dios, de santos, de vírgenes? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se sentirá Dios cuando la gente que dice que cree en Él va y le pide a un santo o a una virgen? ¿Cómo piensan que puede sentirse Dios? Les digo así porque estas prédicas también salen por internet. Y estas imágenes, estos santos que ha hecho el hombre, Pueblo Santo defiende el Evangelio. Defiende la doctrina del Señor. Defiende la justicia que es del Señor. Entonces, ¿cómo se sentirá Dios? En cada país que nos puedan estar escuchando en este momento, saben que hay imágenes que la han puesto en lo más alto, si es un cerro, si es una montaña, si es una piedra hermosa allá, arman un santuario. Eso no pertenece a Dios. Dios se enoja. Y los que son enviados del Señor trabajan con este mismo sentir
que tenemos que tener todos en la doctrina, en la enseñanza. Porque este enviado, que era Moisés en este caso, se preocupaba para que la gente no corrompiera su alma, que el alma tenía promesa de vida. Y Moisés predicaba eso. A Dios nadie lo vio. No os hagan imágenes de nada, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está en el cielo, nada. Y hoy vemos una humanidad dividida y llena de imágenes. Y como son tan poderosas estas doctrinas, que ya lo hemos hablado, lo hemos tenido otras prédicas, de cuán ricos son, de cuánta riqueza tienen, que dominan países, dominan presidentes. Acá nomás podemos ver cuando pusieron acá en pleno centro de Montevideo la imagen de Juan Pablo II. La pusieron. Y está hasta el día de hoy y seguirá estando. Y hay gente que va y le pide cosas y le lleva flores y le pide a este santo que ellos hicieron, ¿no? Y también este mismo presidente, para estar bien con todos porque ellos son políticos, entonces, ¿qué hacen? La otra religión que también tiene fuerza, le piden para hacer, por ejemplo, la de la Virgen Maillá, y el gobierno autoriza. Y así sucesivamente. Y esto, no tengo duda, pasa en todos los países. Entonces, nosotros lo vemos, fuimos protagonistas ahora, porque no hace mucho y lo vivimos. Lo de Juan Pablo II, lo de la Virgen Maillá. Ahora pusieron también un chino enorme, que no sé ni quién es, no sé cómo se llama, pero hay un chino enorme en el buceo ahí. Y todo así, por estas grandes organizaciones que dominan el mundo. Entonces nosotros lo vemos cuando lo pusieron, pero después vienen otras generaciones y no saben ni quién fue el que la puso. Y le rinden culto, porque empiezan a ser enseñados así de pedirles a esta gente, a estos santos, que ellos mismos lo hicieron. Entonces Dios se enoja con eso. Entonces yo les había dicho también la semana pasada, y hoy continúo con el tema, que Dios no hace diferencias entre los enviados. No hizo diferencia, el hombre, por ejemplo, hizo diferencia con la Virgen María, que la puso en lo más alto de cada ciudad, de cada país. Y en cada país, según la tradición, le cambian el nombre. Puede ser Fátima, puede ser Lourdes, puede ser... va cambiando. Y todo así. Y han hecho a los hombres santos y a someter al que cree, a pedirle a San Expedito, a San Cono, y ahí tienen día y fecha. Tienen día de mes en el calendario, tienen fecha para rendir culto y para que la gente ofrende a estas imágenes, donde miren lo que estamos leyendo acá por Moisés, un enviado de Dios, que dice: guardad pues mucho vuestras almas. ¿Qué es la que tiene promesa? ¿Es el cuerpo o es el alma? Es el alma. Entonces él encarecidamente les decía que se guardaran de todo esto, de todas estas imágenes, porque al Señor nadie lo vio. Y estuvimos leyendo también la semana pasada en San Marcos, donde se le apareció, él fue a un monte alto, el Señor Jesucristo, con Pedro, con Juan, Pedro, Juan, y el otro era Jacobo, muy bien, Jacobo, y se le apareció los grandes, se le apareció porque también tenía un significado eso. Ese pueblo hebreo tenía que dejar atrás la ley de Moisés, tenía que dejarla atrás, tenía que darle lugar
al Señor, que era el de la promesa, ¿no? Que tenía que venir, que el Señor tenía que vencer la muerte, morir sin pecado, vencer la muerte. Entonces, la voz del cielo, ellos escucharon la voz y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a él seguid. Ya no más a Moisés, ya no más a Elías, sino a Jesús. Él todo lo hizo en su venida, todo lo hizo. Y ahora promete un regreso. Pero para que nosotros tengamos, vamos a decir, como habló Moisés a los hebreos, tenemos que guardar bien nuestra alma. Guardar bien, no entregarlas así nomás a cualquier pastor, cualquier pastora, cualquier sacerdote que nos dice una cosa y hacen otra. Porque es demostrable que hacen una cosa, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, el alma es la que está en juego y es la que tiene la promesa. Así que nosotros tenemos que estar atentos. Si el Señor, si Moisés enseñó lo que habló con Dios directamente y dijo, sigo leyendo el versículo 17, dice: figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrado por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo del agua. Y se extiende más el Moisés, el enviado, dice: y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, dice. Que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. O sea, lo hizo para los ricos, para los pobres, para el que cree, para el que no cree. Él hizo todo el ejército del cielo, viene a ser las estrellas, la luna, el sol, el viento, el mar, los peces, nosotros. Todo pertenece a la creación de Él. Entonces, dice, él mismo dice: no sea cosa que levantando los ojos nos inclinemos a adorar alguna estrella o adorar algún sol o adorar nada, dice. Todo esto lo aclara, pero clarito como el agua. Y nosotros vemos todo lo opuesto. Además, ahora estoy leyendo Moisés, ¿no? Deuteronomio, pero a lo largo de la Escritura, a lo largo, y de toda la manifestación de Dios con el hombre, la primera ofensa que podemos hacerle a Dios es adorar una imagen. Es como, no sé, querer derribar a Dios, por decir de alguna manera, ofenderlo de tal manera porque Él lo ha repudiado antes, ahora y siempre. Y cosa horrenda para Dios es que el hombre se incline a imágenes. Todo como hemos leído acá, cito el texto para que los que nos estén escuchando lo puedan leer en sus propias casas. Entonces, es una ofensa muy grande para el Señor que el hombre que dice que cree en Él se hinque ante estos ídolos mudos que no hablan, no ven y no oyen, y que el hombre enseña a inclinarse a ellos. Pero detrás de todo esto está el diablo, con toda su majestad. Ahora vamos a ir a otro texto. Esto lo hemos leído la semana pasada, vamos a ir repasando un poco más. Vamos a ir a un caso en el Nuevo Testamento,
por el apóstol San Pablo en los Hechos de los Discípulos. En los Hechos. Hubo un caso muy, muy grande que pasó con Pablo. En los Hechos, la página 157, Hechos 19, capítulo 19. Comenzamos desde el 23, lo voy a leer rapidito. Ustedes en sus casas lo pueden leer también para repasarlo. Dice así: entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. Este era el apóstol Pablo que estaba predicando el Evangelio del Señor. Les hablo el contexto, ¿no? Entonces el apóstol estaba predicando el Evangelio en toda Asia, un continente, todo Asia, y todos los lugares donde él iba, predicaba a este Jesucristo que había resucitado y que tenía promesa para nuestra alma. Entonces, dice así: entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero, dice, llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. O sea que estos que también hacen las imágenes, también hacen artífices, dice, artificios, que son medallitas con la Virgen, medallitas con el Santo, medallitas de oro, de plata. Entonces eso, como ahora, para poner un ejemplo, ahora la más grande en el continente nuestro puede ser la Madre de Jesús, la Virgen, que Dios no quiere que le adoremos a ninguna virgen. Como les he hablado y se predica acá en Pueblo Santo, que la Virgen María fue una bienaventurada, una persona elegida de Dios para tal motivo, que era que Jesucristo naciera de esa mujer, ¿no? María. También fue bienaventurada Isabel, que tenía que nacer Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando fue la muerte de Juan el Bautista. El mismo Señor enojado, afligido por lo que estaba pasando, pero sabemos que son las determinaciones de Él. El mismo Señor Jesucristo le dijo, afligido, les dijo a sus discípulos y a la gente de ahí, le dijo: si quieren saber algo, dice, hablando de Juan el Bautista, era el Elías que tenía que venir. El Elías que tenía que venir. Cumpliendo lo que ya estaba escrito en su evangelio, en su doctrina. Cumpliendo. Porque Dios había prometido que Elías iba a venir nuevamente antes que el Señor viniera. Y cumplió. Vino Juan el Bautista y dice, el mismo Señor dijo: ¿quieren saber algo más? Dice, ese es el Elías que tenía que venir. Y también dijo, hablando de Juan el Bautista, que Juan pertenecía al cielo. Él le dijo que en el cielo Juan el Bautista que en la tierra él era el más grande de todos, Juan el Bautista, o fue el más grande de todo en la tierra, y en el cielo pequeñito, para que nosotros nos demos cuenta de lo que son los ángeles y las cosas de Dios, las determinaciones de Él y todo lo que Él ha hecho. Entonces, sigo leyendo. Que lo podemos trasladar, esto que estamos leyendo, a nuestro tiempo, porque esto no se terminó ahí. Ustedes después lo van a seguir leyendo y van a irse dando cuenta que, como venimos hablando, se ha expandido en todo el mundo y le han cambiado los nombres. Acá es la diosa Diana, la gran diosa de los efesios, que daba mucha riqueza. Dice así: bueno, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos
de Diana daba a los artífices no poca ganancia, a lo cual, reunido con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino a mucha gente de casi toda Asia, pónganse a pensar, todo lo que había llenado, como dice la Escritura, el apóstol Pablo, toda Asia, no solamente Efesio, toda Asia de la palabra del Señor. La gente empezaba a dejar las imágenes, empezaba a dejar los libros que tenía de división, los quemaban y se unían al Señor, a la doctrina, a la sana doctrina, se unían. Entonces, como ellos veían que perdían mucho, no les convenía. Y empezaron a hablar, a juntarse para terminar con Pablo. Acá dice en el 26: y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino a mucha gente de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este apóstol Pablo no habla lo mismo que leímos de Moisés. No habla lo mismo, que a Dios nadie lo vio. ¿Por qué hacer imágenes de algo que no se vio? ¿Por qué adorar a alguien o pedirle alguna sanidad o algún trabajo o lo que sea a algo que no nos puede escuchar, ni nos puede ver, ni puede sentir nada? Entonces el apóstol Pablo predicaba de la misma manera, o sea, hay un orden entre los enviados. Un orden. El mismo orden que ellos trabajaron para el mismo evangelio, para el mismo Dios, obrando de la misma manera en diferentes tiempos. En diferentes tiempos obran de la misma manera. Entonces, dice el 27, y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Estaban ya temiendo, no solamente por la ganancia que estaban perdiendo, sino también porque ellos no querían perder a esta gran diosa Diana, no la querían perder de ninguna manera. Era como una tradición ya que venía de mucho tiempo. Entonces, dice en el 27 dice: y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad. Por eso yo les decía que atrás de todas estas imágenes, ¿quién es la majestad? ¿Quién puede ser la majestad de todo esto? Sino el diablo. El diablo está detrás de todas estas imágenes porque a él le sirve. Él le vino a dividir, él vino a destruir, a él no le importa nuestra alma, no le importa, al contrario, la quiere que se destruya. No quiere que sea del Señor, de Dios, quiere que sea de Él y que venda su alma a Él y que hinque su rodilla a Él y todo así. Y lo engaña de esta manera. Cuando una persona que dice que cree en Dios se hinca ante estas imágenes o le pide alguna cosa, está pidiéndole al diablo, no a Dios, porque a Dios nadie lo vio. Y ese es el orden. Entonces dice, y comienza a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Y el mundo. ¿Qué quiere decir? Que estas imágenes no solamente están ahí en Efeso, sino que están porque son las grandes organizaciones las que la hacen. Las grandes organizaciones que la han puesto en cada país.
Y la gente va y le pide a estas imágenes, por la cual Dios se enojó desde un principio con el hombre, por adorar a esto que dicen que es de Dios pero que no lo es. Es el diablo disfrazado para que el alma no herede la promesa. Como una persona que dice que cree en Dios puede ir a adorar una imagen donde el Señor dice que no lo hagas. Ni de lo que está en el cielo dice, ni de sol, ni de luna, ni de nada. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo puede ser que el pastor o el sacerdote que tiene que estar a favor de las almas esté en contra? En contra en el sentido de que no puede crear esas imágenes y enseñar a que la gente se arrodille a ellas. Porque la persona está poniendo su alma, que esa alma tiene promesa y que el Señor no le gusta, no quiere. Lo dice a lo largo de toda la Escritura. Mandó a sus hijos, mandó a sus hijas a favor para que esto no sucediera. Y el hombre lo ha hecho y lo hace, lo sigue haciendo hasta nuestros días. Y nosotros tenemos, Pueblo Santo tiene esta palabra que es de amor y de verdad, y estaba fundada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene doctrina. Pueblo Santo no tiene imágenes. Pueblo Santo busca sobreedificar sobre lo que ya ha sido dado, que son los fundamentos de los apóstoles, la enseñanza. Nosotros tenemos que sobreedificar sobre esas bases que pertenecen al Señor. Y ese es el trabajo de Pueblo Santo. Así que, unos textos más. Bueno, dice, repito el 27, y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad. Su majestad porque estaba desparramada por todos lados, era algo, un imperio. No crean que es algo que estaba solo ahí, no, en el mundo, y lo podemos ver. En todos los países está, cambia el nombre, pero está. En el 29 dice, en el 28, oídas estas cosas, llenáronse de ira y dieron alarido diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, porque muchos habían creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, que Pablo predicaba y enseñaba, y en ese momento había mucha confusión, y Pablo y el Espíritu Santo habían llevado a mucha multitud de gente a creer en el Evangelio, a creer en la promesa del alma, a creer. Entonces ellos estaban perdiendo y no querían perder. Y vemos también que no pudieron vencer, o sea, no pudieron. Esto siguió y nosotros hoy lo podemos ver. Donde vayamos y vamos a otro país, lo vemos también en otro país. O sea que ha seguido todo esto. Pero el Señor los va a destruir y va a dar su pago, como Él determinó a todos estos que adoran las imágenes. Bueno, y para terminar quería un texto más en los Hebreos, cómo Dios no hace acepción de personas, que era el tema de la semana pasada, y hoy continúe un poco más. Y la página 245, el capítulo 2 de los Hebreos, el versículo 11, dice así. Acá quiero también, leyendo esto,
hablarles de que Dios no hace diferencias entre los enviados, no hace diferencia. Para Él son todos hermanos, sean hombres o mujeres, como lo fue la Virgen María, que sí, fue la bienaventurada, como dijimos que fue Isabel, como hay tantas en la Escritura, lo fue Ruth, lo fue Sara, que con 99 años tuvo a Isaac, que era el de la promesa, a Isaac. Ellos tuvieron un trabajo muy grande y lo hicieron. Son bienaventuradas como los enviados que el Señor envía. Unos toman forma de mujer, otros de hombre. El Señor, o vamos a pensar que Sara no era una persona enviada del cielo, donde Dios habló con ella audiblemente. Abraham, Dios habló con él audiblemente. Nadie lo vio, pero audiblemente lo escuchó. Y como Dios se manifiesta a lo largo de toda la Escritura de la misma manera, donde no puede ser mentira lo que Dios ha hecho, porque todos los enviados trabajan por lo mismo y Dios se les manifiesta a ellos de la misma manera. Ana, que también era estéril y que fue una enviada porque tenía que nacer Samuel, el profeta, y llevar a un pueblo a la salvación del alma. Todo ese trabajo lo hicieron ellos, los enviados del Señor. Entonces dice acá en el versículo 11, el capítulo 2 de los Hebreos, dice así: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Acá está hablando del mismo Señor Jesucristo, que participó de carne y de sangre igual que otros, como lo que estamos hablando, ¿no? Dice, y el que santifica y los que son santificados, de uno son. Pero no son de los hombres, sino de Dios. Y ahí está el orden que pertenece al Evangelio, el orden que tiene doctrina. El hombre no puede santificar a nadie, porque no le es permitido que un hombre pueda santificar algo. El que santifica es Dios. ¿O acaso cuando Jehová se le apareció en la zarza a Moisés, ¿qué dijo la voz? Dice, descálzate, dice, que estás en lugar santo. El que habla del cielo, el que habla es el que puede santificar el lugar. Y los que son santificados son estos enviados, que son santificados por el mismo Dios. No hay hombre ahí. Ahí no hay hombre. Dice, porque el que santifica, que es Dios, y los que son santificados, de uno son todos. O el Padre no es igual que el Hijo y el Hijo no es igual que el Padre. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios, el Padre. Entonces dice el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Quién fue el que venció la muerte? El Señor. Y no se avergüenza de llamarlos hermanos porque ellos también participaron de lo mismo. Pero no solamente hombres, mujeres, como las que estuvimos hablando. Y hay muchísimas en la Escritura que hicieron un trabajo para un cambio en la humanidad, para un cambio grande en la humanidad. Tuvieron que
que hacer ese trabajo. Pero Dios no las pone a una más arriba o más abajo. No, Dios no hace diferencias con estos enviados. Para Él los mandó y los llama hermanos. Y una comparación muy linda, y para terminar, lo que pertenece al Evangelio, a la doctrina, como Él se refiere, el mismo Dios acá que hemos leído, que Él dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. La palabra hermanos tiene un gran significado. Estos fueron los que Él envió, pero también a nosotros que no nos envió, pero que creemos en Él, también nos dice que seamos hermanos, que seamos hermanos, que seamos siendo muchos como uno para Él, no con variadas doctrinas, sino con la única que Él dejó, la única que Él dejó, su Evangelio, que es el alimento para nuestra alma, la doctrina, que tiene justicia, que tiene preceptos, que puede enseñar, que puede instruir, que tiene todo. Bueno, hermanos, así que la comparación esta de, por un lado, los que Él envía, dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos, y por otro lado nosotros, los que queremos servirle, los que creemos en el Señor, la hermandad, cuán importante es que nosotros seamos hermanos, no que uno sea más que el otro, porque si Él pusiera a un pastor mayor a uno que venga y crea en el Evangelio, haría acepción de personas, haría diferencias, pero el hombre ha tomado el lugar de Dios y crece, crece y crece, y se siente Dios, pero no lo es. Y ahí vemos cómo Dios no puede contradecirse la Escritura, porque si a estos que Él envió los presenta como hermanos, y a nosotros que nos da su Evangelio nos enseña que nosotros seamos hermanos, sea el predicador, sea el que canta, sea el hermano, sea la hermana, todos, una hermandad. Y dentro de esa hermandad, la fraternidad, que todavía no hemos llegado a eso, pero ya vamos a llegar porque su Santo Espíritu lo prometió, pero vamos en camino a eso. Entonces ahí no hay contradicción. Dios no hace acepción de personas, ni en el cielo, ni en la tierra. Y eso, hermanos queridos, es muy importante que nosotros lo tengamos dentro nuestro y sepamos que nuestros hermanos, nos tenemos que preocupar por nuestros hermanos. Y Pueblo Santo tiene ese trabajo de hermandad y de unidad. Deshacer todas estas imágenes, deshacer con estas doctrinas de hombres y entregar nuestra alma al Señor, que es el que nos las dio y el que la ha comprado a gran precio y es el que tiene la promesa. El hombre no tiene la promesa para nuestra alma, no la tiene, Dios la tiene. Si creemos en Él, confiemos en Él, y bueno, y sigamos para adelante. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y será hasta el próximo domingo si Él lo permite.